Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos comenzando ya ahora poco a poco nuestra reflexión desde el libro de los jueces. Vamos a ir entrando en los capítulos, en los versículos y así en nuestro curso bíblico podamos ir entendiendo cuál es el mensaje, qué es lo que nos quiere transmitir, qué es lo que nos quiere regalar este hermoso libro, ¿verdad? Del libro de los jueces. Vamos a comenzar con esta primera partecita, la lectura de lo que es la penetración de los israelitas en Canaán, el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 8. Nos dice así, la ocupación progresiva, atención, aquí se nos presenta de una manera progresiva, la campaña de Judá contra los cananeos. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar con los cananeos? El Señor respondió, que suba Judá porque yo he puesto el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado en suerte. Atacaremos a los cananeos y después yo iré contigo al territorio que te ha sido asignado. Y Simeón lo acompañó. Cuando Judá subió, el Señor puso en sus manos a los cananeos y a los pericitas y derrotaron a Besek, a 10,000 hombres. Allí se encontraron con Adoní Besek. Combatieron contra él y derrotaron a los cananeos y a los pericitas. Adoní Besek trató de escapar, pero ellos lo persiguieron. Lo capturaron y le cortaron el dedo pulgar de las manos y de los pies. Entonces Adoní Besek exclamó, 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa, y ahora Dios me retribuye de acuerdo con lo que hice. Luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió. La tribu de Judá atacó a Jerusalén. La tomaron, pasaron a sus habitantes al filo de la espada e incendiaron la ciudad. Bueno, aquí nosotros estamos comenzando, esta es la primera introducción, decíamos. Y en esta introducción también nosotros encontramos, de cierta manera, mucha narración más realista, decíamos, porque el libro de Josué de por sí ya había hablado también, ¿verdad?, de la conquista de la tierra. Y ahora, sin embargo, en este libro de los jueces nosotros volvemos a hablar sobre esta conquista de la tierra.
Entonces, por eso es que queremos saber un poco y tenemos que apuntar y tenemos que ver qué es lo que está queriendo decir verdaderamente el autor sagrado aquí, porque hay una versión, hay otra versión, con cuál quedamos, ya sabemos nosotros, ¿verdad? Nuestra respuesta es rápida y decimos, porque aquí antes que nada hay teología. Y en cada una de estas teologías la preocupación no es tanto un sentido histórico de Heródoto, ¿verdad? Que es el padre de la historia, ¿verdad? El que comienza con la historia, así como nosotros decimos, que siempre también la historia de por sí es una cosa bastante complicadita, ¿verdad? Decir que esto fue así mismo según la historia, ¿verdad? Porque hay muchas cosas imposibles de demostrar dentro de los sucesos que han pasado en la vida de la humanidad, en la vida de los hombres. Hay mucha fantasía después también al final, ¿verdad? Pero ¿con qué intencionalidad? Porque aquí está lo importante. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Qué hay detrás de esto? Entonces aquí nos está diciendo directamente, cuando comienza, después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor, diciendo. Entonces nos presenta en primer lugar a Josué, ¿verdad? Nos presenta a Josué. Aquí Josué que muere. Aquí Josué entonces que está dejando, si nosotros miramos el capítulo 24 del libro de Josué, justamente, hablamos de la muerte de Josué. Después de un tiempo, Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio que había recibido en herencia en Timnat Serach, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Bueno, eso entonces nos dice, nos narra aquí la muerte de Josué. Ciertamente que esto, según los estudiosos también miramos, son las famosas glosas para darle una conclusión, entre comillas, conclusión feliz, ya yo veo ya, ¿verdad? Bueno, no es tan feliz una muerte, ¿verdad? Pero le digo al libro, a la narración, para decir, aquí se concluye, se cierra una etapa, porque aquí muere Josué y entonces, ¿qué es lo que queda por delante, ¿verdad? Entonces, retomando este aspecto, la muerte de Josué, entonces nosotros entendemos, después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo, consultaron los israelitas. Bueno, queridos amigos, aquí a continuación nos va a dar más informaciones de acuerdo a lo que vamos leyendo y nos va expresando mejor. Ya hemos leído una partecita. Pero la pregunta dice, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? Esta pregunta va a ser crucial, porque esta pregunta nos va a abrir los ojos y nos va a decir qué es lo que en realidad el autor sagrado está queriéndonos enseñar y qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo reportar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Ante la llegada de la Navidad, a lo largo de su pontificado, Francisco ha insistido en varios puntos o consejos. Ha advertido contra la concepción de la Navidad que la reduce al intercambio de regalos. Dice que es mucho más. La macchina pubblicitaria invita a scambiarsi regali sempre nuovi per farsi sorprese. Ma mi domando, è questa la festa che piace a Dio? Natale è preferire la voce silenziosa di Dio ai frastuoni del consumismo. Questo è l'invito per Natale. Prenditi un po' di tempo. Vai davanti al presepe. Stai in silenzio. Contemplar el pesebre en silencio ayuda a conocer mejor la naturaleza de Dios y arrancar de raíz algunas deformaciones de la fe. Quante volte pensiamo che Dio è buono se noi siamo buoni e che ci castiga se noi siamo cattivi. Non è così. Francisco explica que una vez que se comprende que Dios es amable y misericordioso, se mira la vida con ojos distintos. Dice que se abre una puerta a la esperanza que ayuda a afrontar los problemas con una actitud distinta. La speranza
sempre è in cammino e ci fa camminare. E qui possiamo farci la domanda, ognuno di noi, io cammino in speranza o la mia vita interiore è ferma, chiusa? Il mio cuore è un cassetto chiuso, è un cassetto aperto alla speranza che mi fa camminare non solo con Gesù. Una bella domanda a farsi. Navidad es tiempo de conversión y como ejemplo basta mirar los mensajes que Francisco dirige a la curia para preparar este periodo. Suele ser exigente con sus colaboradores y les pide huir de la tentación de hacer carrera. Dice que es un modo de alimentar su vanidad y de alejarse de Dios. È la malattia di coloro che vivono una doppia vita. È la malattia delle persone che cercano insaziabilmente di moltiplicare poteri e per tale scopo sono capaci di calunniare, di diffamare e di screditare gli altri, perfino sui giornali e sulle riviste. Otra clave de la Navidad es estar en familia, pero también compartir con los que piensan distinto y acoger sus posturas. Fraternità tra le persone di idee diverse, ma capaci di rispettarsi e di ascoltare l'altro. Fraternità tra persone di diverse religioni. Gesù è venuto a rivelare il volto di Dio a tutti coloro che lo cercano. Francisco pide frecuentemente, y más en Navidad, el fin de todas las guerras, por ejemplo en Oriente Medio, Ucrania, Siria o Yemen. Pone el foco en el fin de los conflictos a nivel mundial. Gesù bambino risani le ferite dell'amato popolo siriano che da ormai un decennio è stremato dalla guerra e dalle sue conseguenze. El periodo de Navidad también sirve para que los católicos cultiven los detalles minúsculos pero profundos en la santidad de cada momento. Naturalmente lavorare ha sempre una parte di fatica, è normale, ma se ciascuno riflette un po' della santità di Gesù, basta poco, un piccolo raggio, un sorriso, un'attenzione, una cortesia, un chiedere scusa, allora tutto l'ambiente del lavoro diventa più respirabile. È vero? Si dirada quel clima pesante che a volte noi uomini e donne creiamo con le nostre prepotenze. La presencia del Papa hace que la Navidad en Roma se viva de un modo especial. Con sus gestos y discursos, también este año volverá a poner el foco en el sentido profundo de la Navidad con mensajes como estos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades,
con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el 7º día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos
ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Aunque la noche sea oscura, te adoro. Aferrada a tus palabras, te adoro. Porque sé que a mi lado siempre estás. Te adoro en las penas y alegrías. Te adoro por el resto de mis días. Te adoro. Y aunque el viento sople fuerte, me acerco más a ti. Y es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Nací para tomar de tu mano y soñar. Sé que contigo nada me faltará. Te adoro, aunque la noche sea oscura. Te adoro, aferrada a tus palabras. Te adoro, porque sé que a mi lado siempre estás. Te adoro en las penas y alegrías. Te adoro por el resto de mis días. Te adoro. Y aunque el viento sople fuerte, me acerco más a ti. Y es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Nací para tomar de tu mano y soñar. Sé que contigo nada me faltará. Toda mi adoración es para ti. Toda mi adoración. Toda mi adoración es para ti. Toda mi adoración. Y es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Nací para tomar de tu mano y soñar. Sé que contigo nada me faltará.
sé que contigo nada me faltará. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los jueces y decíamos que ahora estamos iniciando con esta penetración, ¿verdad?, de los israelitas en Canaán. La ocupación progresiva, decimos que hay una ocupación progresiva. Y ya habíamos presentado la muerte de Josué, que nos da pie para decir ahora vamos a entrar. Muy bien, los israelitas consultan al Señor, consultar al Señor. Esto es muy importante para el autor sagrado, el hecho de consultar al Señor. Pero ¿por qué nosotros estamos consultando? Vamos a preguntarnos aquí, ¿verdad? Y vamos a decir y vamos a procurar encontrar una respuesta. ¿Por qué será entonces que Israel está consultando al Señor? ¿Por qué le tiene que consultar al Señor? Entonces, ciertamente que el hecho de consultar al Señor significa una dependencia, ¿verdad?, hacia Dios. Dependo de ti, Señor, ¿qué es lo que quieres? Por otra parte, entonces te está diciendo que hay una apertura también del hombre hacia Dios para saber cuáles son sus designios. El año de Yara hoy potá, el año de Yara de Boesea, el año de Yara y se de, ¿verdad? Entonces, un consultar al Señor. Y ahora viene la pregunta crucial, porque dice, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? ¿Quién de nosotros? Malo yupita oñona y no coa. Entonces aquí nosotros estamos mirando, atención, que esto se está escribiendo mucho tiempo después. La pregunta es bastante capciosa, ¿verdad? ¿Quién de nosotros será el primero? ¿Quién de nosotros será el primero? Nosotros si leemos así directamente podemos decir, bueno, en realidad no es sino que ¿quién de nosotros es el primero? Es diferente. ¿Quién de nosotros es el verdadero que está? El Ejad, dentro de las tribus. ¿Quién de nosotros es el que tiene el poder de cierta manera? ¿Quién es el número uno? Mala cachique Hinagoabe. Mala presidente Hinagoabe. ¿Quién es el que tiene la pluma o el lápiz o la lapicera en la mano para firmar? ¿Quién tiene esa lapicera? Entonces, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? Aquí entonces, queridos amigos, detrás de esto hay algo más. Recordemos la historia de lo que fue el exilio. Nosotros ya hemos hablado anteriormente en los cursos anteriores, o mucho más atrás también cuando hicimos la introducción a la Biblia. Entonces, sabemos muy bien que si Israel se encuentra en esta situación es porque cayeron en el exilio, ¿verdad? Al caer en el exilio, ellos se están dando cuenta verdaderamente que en el exilio ellos se encuentran muy mal. En el exilio, entonces ellos dicen, bueno, ¿por qué hemos perdido todo? ¿Por qué nosotros nos encontramos en esta realidad? Bueno, en fin, todo eso, ahí comienza un repensamiento. Ellos se dan cuenta, ya dijimos, porque este libro lo presenta muy bien, dentro de esa estructura hemos pecado, Dios nos ha castigado, tenemos que arrepentirnos y entonces Dios nos devolverá todo, nos va a restaurar. Bueno, y esto sucede después, cuando el famoso Ciro, que es el rey, ¿verdad?, de Persia, él viene y les libera a todos los esclavos, pero no porque él es buenito, que esto, que aquello, que porque Dios le envía, porque fíjense que los libros de la Biblia dicen que incluso le consideran a Ciro como el Mesías, que Dios le ha enviado. Es interesante, ¿verdad? De una forma, porque esta es una teología. Entonces ellos están pensando y están diciendo, bueno, todo lo que nos está sucediendo en nuestra historia es porque Dios lo quiere. Dios lo O sea, nada es casualidad, sino que todo es causalidad. Esta distinción es espectacular. Nada es casualidad. No es por casualidad nomás que viene Ciro,
sino que dice porque Dios verdaderamente lo envía. Entonces hay una causa. Maena de J. Craisiro, rey de Persia. ¿Para qué te vas a ir? Hay una causa. Es como decir, yo te estoy enviando porque she ave la amantá, a she ayer decir andere JP, ande en Mosepaite dame otro cuera jaremeta, y le vas a dar la libertad para que vuelvan a su patria, mi pueblo, mi pueblo. Entonces se dan cuenta, aquí entonces ya encontramos mucha teología. Entonces podemos incluso mirar un poquitito más con los otros libros cuando encontramos todos estos elementos, ¿verdad?, que se vuelven a repetir. Estos casos en que nosotros vemos tanto Nehemías como también Esdras siempre nos hablan de estas situaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Esdras, vamos a mirar un poco desde Esdras, capítulo 1, versículo 1 en adelante, es lo que nos va a decir que en el primer año de Ciro, te dice luego, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor, pronunciada por Jeremías el Señor, despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. O sea, ellos leen la misma historia que después les favoreció a ellos como una causalidad, no casualidad, para Israel. Dios el que quiso liberarnos a través de este, entre comillas, Mesías. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad?
dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yakaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando el libro de los jueces. Y aquí nos encontramos en este capítulo 1, versículo 1 en adelante. Decíamos después de la muerte de Josué, pero ahora dice que los israelitas consultan y viene la pregunta importante: ¿quién de nosotros será el primero en subir contra los cananeos? Entonces ellos van al exilio, decíamos anteriormente, acabamos de leer en el bloque anterior lo que sucede en el libro de Esdras, capítulo 1, 2, etc. Cómo dice que Dios incluso le está suscitando a Ciro para poder liberar a su pueblo. Entonces aquí hay causalidad, por una causa que le está llamando para liberar a su pueblo. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero ahora sigamos un poco más, ¿verdad? Porque cuando se hace esta pregunta, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? ¿Por qué esta pregunta? ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos que saber que cualquier pregunta, cualquier palabrita que está escrita en la Biblia tiene razón de ser. No piensen que una sola palabrita, una sola coma, se puso por poner porque en la Biblia lo que encontramos verdaderamente, todo está bien ubicado, está bien narrado, está bien entonces organizado y programado. Y entonces cuando te está diciendo quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos, en realidad lo que se está queriendo defender con la respuesta que escucharemos es ¿qué cosa? El privilegio, la prioridad, el estar delante de los demás, nada más y nada menos que entonces la tribu de Judá. Con esto te quiere decir que Judá es el que tiene el permiso, ¿para qué? Y para regir a su pueblo, para regir a los demás, ¿entienden? Entonces nosotros en estos días también hemos escuchado, ¿verdad?, de nuestras reflexiones. Es interesante, ¿verdad?, cuando estamos ya en el capítulo 49. Fíjense, en el capítulo 49 del libro del Génesis, en un momento dice que Jacob, ¿verdad?, le llama a sus hijos, ¿verdad? Y entonces les da un testamento, el testamento de Jacob, todo el capítulo 49. Y van pasando las 12 tribus.
Pero nos encontramos en un momento en el cual Judá es el que aparece, que tiene la primacía sobre sus hermanos. Judá tiene la primacía sobre sus hermanos. Es decir, Judá lo manda de ahí. Pero en realidad, cuando se está escribiendo la Biblia, o mejor dicho, se está ordenando la Biblia, los únicos que perduran como tribus es justamente Judá y Benjamín. Benjamín también una partecita nomás, y ahí todo. El que verdaderamente se salvó fue Judá. El que verdaderamente se salvó fue Judá. Después todas las 11 tribus prácticamente desaparecen. Los del norte desaparecieron. Aquí entonces Benjamín con Judá, que se habían quedado unidos, entonces tuvieron un poquitito más de suerte. Entonces, humillando desaparecer, ¿verdad? Con otra política. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la Biblia se va a escribir, y escuchen bien, con el pensamiento y con la tendencia de este clan que se llama Judá. Y de ahí viene el nombre también de judíos. ¿Por qué les parece que ahora se llaman judíos? Yo no sé si ustedes saben que el nombre judío aparece recién después del destierro, es decir, después de que ellos estuvieron en Babilonia, con eso que acabamos de leer desde el libro de Esdras, capítulo 1:2, ¿verdad? Cuando aquí le pone nada más y nada menos que a Judá, entonces, al frente de todos los demás. Pero porque ellos nomás con lo ya existían. Judá es el único que pervive. Entonces, en este testamento del Génesis 49 vamos a escuchar varias cositas que Jacob le va dejando a sus hijos. Uno, testamento. Hey, pon ayuda. Vamos a ver un poco, por ejemplo, desde el versículo 2, 49:2. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, le dicen. Oigan a Israel su padre. Y va a comenzar el primero, Rubén. Rubén es el primero entonces. ¿Qué le dice a Rubén? Mi primogénito, mi fuerza y el primer fruto de mi vigor, el primero en dignidad y el primero en poder. Después dice, desbordando las aguas, etc. Después el segundo, ¿verdad? Viene el segundo. Después de Rubén viene Simeón. ¿Qué dice Simeón? Y Leví. Simeón y Leví son hermanos. Sus cuchillos son instrumentos de violencia, que yo no entré en sus reuniones ni me ama a una asamblea. Porque en su ira trataron mal. ¿Y qué más? Entonces, además de tratarle mal, mutilaron, ¿verdad? Mutilaron todo lo que es entonces lo positivo, ¿verdad? Entonces, aquí hay ciertas cositas. Maldita sea su ira tan violenta y su furor tan feroz. Aquí todavía te va presentando. Eso era ya el tercero. Ahora vamos a ver el cuarto, que es justamente Judá, que vamos a estudiarlo y vamos a mirar con más detención. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños.
Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día, siempre de la Navidad. Estamos en esta semana, el Señor Jesús que nace. Y ya hemos dicho que el nacimiento de Jesús hoy se realiza en nuestro pesebre. Pero no ese pesebre exterior que hemos preparado y que tenemos también y que nos hace recordar. En la humildad, en la sencillez, no con grandilocuencias, queridos hermanos. Pero el verdadero pesebre entonces es la humildad del corazón de cada uno de nosotros en la medida en que nos abrimos a Dios. Peñan de Yaro y en Baiteñan de Peñan de Yaro en Baiteñan de Vea, oíma Peñan de Pope ya es Hanguaisha Peñan de Yara na ape y me na ape Apeisha añemoi ayepanere non depe y catu Hanguaisha reike, para que el Señor pueda nacer en el corazón de cada paraguayo, que pueda nacer en el corazón de cada familia. Necesitamos, queridos hermanos, estar abiertos. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar su palabra. Y hoy nos dice, Primera de Juan, capítulo 3, capítulo 2 del 3 al 11, quien permanece en Él vive con Él. Queridos, la señal de que conocemos a Jesús es que cumplimos sus mandamientos. Quien dice que lo conoce y no cumple sus mandamientos miente y no es sincero, pero quien cumple su palabra, ese ama perfectamente a Dios. Anila ñande yapuje ñande ñande yara. No solamente por decir cositas a una persona o a otra. Esa es una mentira que nosotros le podemos decir a los hermanos. Pero la verdadera mentira es la mentira que sale del corazón con respecto a Dios. Porque nos mentimos cuando decimos, soy bautizado, ayapolase primera comunión, ten ayapolase confirmación, ten así amendalla, arecolase sacramento, pero jopilla yapola ñande ya posea. Todo lo contrario de lo que el Señor nos pide. Ni misajabe jamás yay. Nañañe confesase. Haya she cristiano, seguidor de Jesús. Baisha guapigo vea. Opeales ahí ande. Somos mentirosos. El mentiroso es aquel que dice algo y no lo hace, no lo realiza. Entonces hay, queridos hermanos, una dicotomía, es decir, hay un corte, hay una mentira, porque ya por otra cosa. Aveñan de Yara, entonces, nada de dicotomía, nada de separación, nada de división. Al contrario, tu vida tiene que estar en simbiosis, juntos, una vida junta a la del Señor, de acuerdo a sus mandamientos y de acuerdo a su palabra. Ese es el fruto, queridos amigos, queridos hermanos, de esta gran celebración que estamos nosotros hoy viviendo desde lo más profundo que es la Navidad. Un Dios que nació en nuestro corazón y ahora que tiene que ir creciendo en nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor
cielo para ti, el cielo para ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Y estábamos mirando entonces esta pregunta crucial, elemental. ¿Quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? ¿Quién de nosotros será el primero? Después te dice, ¿verdad?, a luchar, a conquistar la tierra. Es decir, de cierta manera, es como que está preguntando, pero también para justificar quién es el primero verdaderamente entre todas las tribus. Nosotros tenemos que justificar y tenemos que, esta es la forma, como decíamos anteriormente, de buscar el aspecto etiológico, la etiología. Quiere decir, la etiología, dar directamente aquí una explicación. ¿Por qué Judá está en primer lugar? ¿Y por qué no fue Simeón? ¿O por qué no fue Leví? ¿O por qué no fue Rubén, que es el primogénito? Y sin embargo, ahora somos judíos. En realidad esta es la historia. Entre comillas podemos decir, y bueno, que le tocó a Judá, porque Judá fue al destierro. Y ahí también tuvo la posibilidad de aprender muchísimas cosas, ¿verdad? Bueno, ahora no vamos a entrar en todos esos detalles que nosotros ya hemos hablado anteriormente en los cursos bíblicos, pero sería interesantísimo, ¿verdad?, volver a retocarlos para entender mejor. Y sobre todo para aquellos que están ingresando por primera vez y nos están siguiendo con nuestro curso bíblico. Peyapoa a través de YouTube, Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y vayan al fondo, ¿verdad?, con la introducción que hicimos a la Biblia. Entonces, ¿qué le va a decir a Judá? Este que va a ser entonces, que usurpa prácticamente, ¿verdad?, la primogenitura y se queda con esta primogenitura. Igualito que el otro entonces. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, le dice. A ti, Judá. Imagínense lo que dice el autor sagrado. Te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca. Aquí entonces estamos hablando de Judá, de los judíos. Y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Que vean, los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Entonces, se dan cuenta que este testamento está hablando y está ensalzando, pero enormemente a Judá. Dice que sus mismos hermanos vendrán a postrarse ante él. Van a venir a pedirle, ¿verdad?, qué es lo que tienen que hacer. Se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Él ata a su asno a una vid, su asno de pura raza, la cepa más escondida. Lava su ropa en el vino y su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos están oscurecidos por el vino y sus dientes blanqueados por la leche. Bueno, Zabulón, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto es importante, como en este testamento ya escuchamos de boca del mismo papá, ¿verdad?, de Jacob. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Y eso es lo que después entonces está queriéndonos decir, ¿verdad?, que los judíos, o sea, los de la tribu de Judá, reciben entonces de Dios directamente esta orden. ¿Por qué? Porque cuando ellos están preguntando quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos, el Señor responde. Miren que el Señor responde, sino que es el Señor mismo que respondió, que suba Judá y Ñande Yara, porque yo he puesto. Entonces,
yo he puesto, dice, ¿verdad? El Señor, yo he puesto a Judá allí en ese lugar. El Señor respondió, que suba Judá, porque yo he puesto el país en sus manos. Esta es entonces, como decir, es la bendición, ¿verdad?, que recibe Judá. Es la bendición de los judíos. Es de cierta manera, están diciendo, pero dentro de un contexto histórico crítico, ¿verdad? Dentro de un contexto histórico crítico no hay ningún problema, Estamos del aspecto antropológico, estamos del aspecto entonces que suceden, y entonces ellos están viendo, ellos están entendiendo, y por eso está diciendo, ¿verdad?, que es Judá, que suba Judá porque yo he puesto el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón. Aquí viene lo segundo. Lo primero es entonces Dios que le da la autoridad a Judá. De la Yubinaina. Prácticamente le pasa toda la primogenitura. Le está pasando toda la primogenitura a su hijo Judá. Incluso Rubén queda de lado, ¿verdad? Y sin embargo Judá es el que va a asumir. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado en suerte. Le pide entonces a su hermano. Aquí podemos mirar también el otro valor que nosotros dentro de la teología podemos decir, el de la solidaridad, o el de la generosidad. Que suba Judá, porque yo he puesto en sus manos, ¿verdad?, al país. Yo he puesto en sus manos al país. Es decir, que ahora entonces, acompañándole a Judá, van a recibir, van a estar bien. No va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque justamente yo pongo ahí en tu mano. Aníguille, está en tus manos la conquista. Pero cuando le dice, el Señor respondió que suba Judá, porque yo he puesto el país en su mano. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado en suerte. Sube conmigo al territorio que me ha tocado en suerte. Atacaremos a los cananeos y después yo iré contigo al territorio que te ha sido asignado. Y Simeón lo acompañó. Bueno, entonces esto que estamos encontrando aquí me parece que es la fuerza para que nosotros podamos entender tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas dentro de nuestra reflexión teológica desde este libro de los jueces. Quiere decir que la primacía o la prioridad o la, entre comillas, la jefatura queda en manos de Judá. ¿Y desde dónde? Yo me asigné a mí mismo. No, le dice. Nosotros consultamos al Señor. Lo por andubri peñan de yara. A peñan de yara hoy las y agore. Tú Judá. Judá subirá primero. Y después de ahí entonces Judá que comienza a moverse y que le va llamando a sus hermanos. Y así entonces nos despedimos, queridos amigos, por el día de hoy. Seguiremos nuestra reflexión de este hermoso libro de los jueces. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.